dijo ahorita Yodiel, sí, efectivamente ya en el Facebook y en el WhatsApp ya puse el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, de nuestro mensaje, se llama Sola Gratia, en latín. Es solamente la gracia, y vamos a explicar qué es esto. La gracia, hablar de la gracia es hablar, para fines prácticos, del mayor regalo y mayor manifestación de nuestro Padre en cuanto al amor hacia nosotros. No hay mayor amor o no hay mayor manifestación del amor de nuestro Padre hacia nosotros que lo que es la gracia. Inclusive en la pura definición de la gracia van a encontrar que es un regalo inmerecido. Y sí, ciertamente, nuestra naturaleza, como somos, no mereceríamos ese regalo, sin embargo, Él por amor nos lo da. Y nos deja claro, en lo que vamos a aprender el día de hoy, cómo lo presenta Él para nosotros, cómo lo podemos entender y cómo lo podemos palpar, porque es palpable. Recordando que toda esta serie de mensajes que hemos estado dando tienen que ver desde el día que hace 3 semanas iniciamos con los conceptos de lo que el pastor Rogelio nos transmitía en testimonio. Este es uno de ellos, son conceptos generales, pero que de alguna manera nosotros lo vivimos ahí con él, entonces creo que son bastante alcanzables. Sola gracia, solamente gracia, es la tercera declaración que todo cristiano debe tener como fundamento. Hablamos hace 2 semanas de sola escritura, que es solamente la palabra de Dios, la Biblia es la única que tenemos por autoridad, ¿sí? No hay más que esa. Y la semana pasada vimos Solus Christus, que es, ¿sí? Para hacer esto, vamos a leer un pasaje que es algo creo que todos lo hemos leído 1, 2 o varias veces, pero que es importante verlo y otra vez verlo y otra vez verlo para refrescar nuestro corazón de esto, porque es muy grande, es muy grande, es tan grande que en muchos sentidos no lo entendemos, sin embargo nos da nuestro Padre las herramientas para buscarlo. Les pido que me acompañemos a leer Efesios 2, del 1 al 10. Repito, Efesios 2, del 1 al 10. Que dice: En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios visitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Este pasaje es muy rico, es muy poderoso, una palabra que está muy de moda. Se desprenden 3 grandes conceptos, que son los que vamos a ir platicando ahorita. El primero de ellos es que Dios nos ama de una manera que inclusive no alcanzamos a comprender. No tenemos tanta capacidad para saber cuánto amor puede ser capaz. Nosotros como humanos no lo alcanzamos a ver, pero Él sí, pues Él es Dios, Él puede todo, ¿sí? Entonces nos inicia diciendo que estábamos muertos en el pecado. ¿Se acuerdan? La paga del pecado es muerte. Y muerte espiritual, el estar separado de. El pecado es, como decía el pastor Rogelio, el pecado es no atinar en el blanco. Era el ejemplo que siempre os ponía y creo que desde el día que él me lo explicó así fue como por fin le entendí que era el pecado. Antes de eso no sabía qué tan grande o qué tan chico o qué tan malo. Con él entendí muy sencillo, es no le atinas al blanco. Entonces estás equivocado, ¿sí? Entonces el pecado es una equivocación, es un error, es una falla. Independientemente de que después analicemos el pecar
¿Cómo sucede? Sabemos que pecar es no hacer lo correcto. Entonces, el pecado, bueno, el pecado, la paga del pecado es muerte. Por tanto, vivir pecado es estar alejados de Dios, estar en muerte. ¿Sí? Pero el Creador, mostrando misericordia, no solo perdona nuestros pecados, sino que nos permite, estando muertos, resucitar con Cristo Jesús. Sé el papel que está el de la semana pasada para que analicen. La semana pasada hablamos que solo es a través de Jesús y cuál fue el propósito y misión de Jesús y por qué es a través de Él. Solo fuimos la semana pasada. Pero ciertamente quisiera que leyéramos un pasaje para entender un poquito cuánto es esto. Este es un pasaje corto. Vamos a Juan 1. Vamos a leer nomás versos 1 y 2 y el verso 14. Dice, en el principio ya existía el verbo. Si ustedes se acuerdan, cuando analizamos este pasaje del verbo, se refiere a la palabra. En los escritos originales era la palabra, era logos, y logos se refiere a palabra. En Latinoamérica le pusimos verbo porque es una palabra de acción, es decir, la acción de. Pero la palabra original, el escrito original dice logos, se refiere a la palabra. Y cuando habla la palabra se refiere a la voluntad de Dios. La palabra de Dios, lo que Él externa es su voluntad, su deseo, y con eso es más que suficiente para que las cosas sucedan. Entonces dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, es decir, su voluntad, el Espíritu de Dios es Él. Dice, Él estaba con Dios en el principio. Y en el verso 14 dice, y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Aquí ya está hablando de Jesús. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Jesús, por eso lo menciono ahorita, estamos leyendo Efesios, que es con Él y a través de Él. Porque es Dios, insisto, no me voy a meter porque fue lo que vimos la semana pasada, pero es a través de Él que Él está lleno también de gracia, Él está lleno de toda esa misma naturaleza, a través con Él. Pero aquí lo interesante es, entendemos cuánto amor hay en el momento en el que el Creador resucita a Jesús por quien es, y nos hace saber que nosotros espiritualmente también somos resucitados de la muerte en la que estábamos, por los pecados que teníamos antes, que tenemos hoy y que seguramente tendremos en el futuro. Esos ya están pagados con el sacrificio de Él. Y nos permite decir, ha resucitado espiritualmente, es decir, estás en condición de que estemos aquí tú y yo. Entonces tenemos que entender esta parte que es bien importante, que es, ¿cuánto nos ama nuestro Padre? ¿Cuánto nos ama el Creador? Que aún estando en esa condición y teniendo esa condición, no es limitante para amarnos. Eso es a lo que quiero llegar. Y debe ser reconfortante para todos saber, y ahorita haciendo mención de las personas que de repente no sienten eso, o que no lo alcanzan a apreciar, o que andan buscando apenas, pero hay gente que no se ha dado cuenta de eso, vive prisionera ahí. Y en esto que acabamos de leer en Efesios, al menos al inicio, está diciendo que nuestro Padre, aún con toda la naturaleza que tenemos, Él nos ama. Entonces debe ser reconfortante saber que Él nos ama. Tienes que saber, que es lo primero que leímos en estos versos de Efesios, que por sobre todas las cosas, el Creador nos ama y desea el bien para nosotros. Tenemos que entender que todo lo que pasa en nuestra vida y todo lo que conozcamos y desarrollemos está siendo de alguna manera controlado, no quisiera utilizar la palabra controlado, pero supervisado, vamos a llamarle así, por nuestro Padre, porque Él está buscando que nosotros alcancemos a estar con Él. Entonces, yo te invito a que lo veas desde este punto de vista. Siéntete feliz, sabedor que Él te ama, sin limitación alguna. Sin limitación alguna, Él te ama. Entonces debes de vivir feliz porque el Creador de todo, el Creador del universo, el Creador de todo, ha hecho lo necesario para decirte y demostrarte que te ama. De hecho, decía que aquí aprendemos tres cosas. El segundo concepto es, Él nos muestra cómo podemos apreciar ese amor. Y el tercer concepto es, cómo nos muestra cuando ya nos ha dado ese amor.
Ahorita vamos a desarrollar esas dos partes. Pero la primera, que es, nos ama de una manera por encima de lo que mi entendimiento da. Es por eso que el amor no va hacia el entendimiento, el amor va hacia nuestro corazón. Tenemos que saber que nos ama. Yo quisiera externar cuán profundo y cuán fuerte es esto, para que tú sepas y vivas tranquilo. Aún en los momentos de mayor desesperación que puedas tener, Él nos está diciendo que Él ya nos resucitó espiritualmente. Entonces nos debe dejar muy tranquilos, nos debe dejar muy felices, nos debe dejar muy contentos, relajados, si se puede decir, saber cuánto amor tiene por nosotros. Ahora, ¿cómo alcanzamos a ver ese amor? Es lo que vamos a desarrollar a continuación. Sí, dice en los versos, déjenme dejarme Efesios. Eso que vimos de cuánto nos ama, principalmente lo van a encontrar en los versos 4 y 5. Pero Dios, que rica misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. ¿Sí? Pero luego dice en el número 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Explicar la gracia y explicar la fe, sin entrar todavía en el tercer tema, que es el tema de las obras, que casi el estudio general que vamos a escuchar en todos lados es que la salvación es por fe y no por obras. Es un debate más humano, porque fíjense cómo se lo voy a plantear. Yo digo, porque dice la Biblia, que la salvación es por fe y no por obras. Entonces, si yo me dedico a tener más fe, estoy más cerca de la salvación. Sin embargo, el tener más fe también es una obra, o sea, es algo que yo hago. Y no estoy entendiendo que la salvación no es algo que yo me pueda ganar. Porque dice muy claro, esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Es decir, la gracia, que es el regalo perfecto de amor, ¿sí? Eso es de Él, no de mí. Inclusive la fe no es mía, es de Él, porque dice, esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Entonces la fe es, y dice sí, mediante la fe, no dice con la fe, o teniendo más fe, dices mediante la fe. No sé si me lo voy a explicar. Y eso es un poquito profundo, pero es importante que entendamos. La salvación, que se refiere a estar totalmente libres del pecado y el vivir una vida, la eternidad con nuestro Padre, la posibilidad de alcanzar eso no está bajo ningún criterio, en posibilidad alguna de que yo haga nada para alcanzarlo. No hay nada que yo pueda hacer para que me garantice la salvación, sino que Él nos pone el cómo acceder a eso, cómo es que Él le agrada. Y entonces estuve buscando y encontré unos escritos del pastor Matthew Henry, un pastor que vivió hace casi 200 años, y él pone un ejemplo que me encantó, la verdad es que me gustó mucho, y él mismo hasta él lo pone, les voy a dar un ejemplo muy simple, pero creo que es el más adecuado para esto. Hablando de qué es la fe, pero qué es la gracia y qué es la fe, y qué somos nosotros, ¿no? Él dice, la gracia es el alimento, la fe es la cuchara. Ambas las puso Dios, pero tú tienes que agarrar la cuchara para poder ingerir el alimento. Sin la cuchara tú no puedes tener acceso al alimento. ¿Sigue? Está bien simple el ejemplo, pero realmente sí le da. Me gustó mucho, por eso lo quise replicar aquí. El alimento, que es el regalo perfecto de Dios, que Él tiene potestad de autoridad para dártelo o no darte. Pero ya dijo que nos ama tanto, sin limitación de nadie,
para decir, yo los amo y les doy mi gracia. Y le dice, pero la fe es la cuchara, a través de esta, pero mediante esta puedes acceder al alimento. Entonces, ¿yo qué hago? O sea, a mí que me toca, porque aquí entra un concepto que hemos mencionado muchas veces, aquí y en todas las iglesias, que es el libre albedrío. Es, si yo tomo la decisión de amar a Dios, entonces estoy más cerca, porque soy más obediente, yo lo seguí. O tomo la decisión de no seguir a Dios. Ese es el libre albedrío. Yo tomo la decisión de agarrar la cuchara, o tomo la decisión de no agarrar la cuchara. Ciertamente, pero el simple hecho de agarrar la cuchara no te da la certeza de que accedas al alimento, sino que es utilizando esa cuchara es como vas a llegar. ¿A dónde voy con todo esto? ¿Sí? Lo que nosotros podemos poner es nuestra intención de aprovechar lo que se nos ha dado. Y nos dice que es mediante la fe que podemos alcanzarlo. Durante muchos pasajes en la Biblia hay muchos personajes que señalan que son muy altos en la fe, empezando por Abraham. Y señala cuál es la fe. Y nos dice, pero no es porque Abraham haya tenido mucha fe que se ganó la gracia, sino porque utilizó la fe, es que Dios le obsequió la gracia. ¿Me siguen? Sigue siendo prerrogativa y don de Dios otorgarlo. Entonces, ¿nosotros qué nos queda? Pues utilizar esta herramienta. Ese es donde voy. Entonces nos muestra cómo podemos apreciarlo. Mientras más uses la herramienta, más vas a poder conocer del alimento. Si no utilizas la herramienta, no hay conocimiento. Dios es una persona que existe, que es real, que vive y que desea para nosotros bien y que Él es capaz de cualquier cosa. Es a través de su palabra, la cual conocemos, por eso fuimos a Solo Escritura hace 2 semanas, ¿sí? Para entender que es, la Escritura nos da el conocimiento de lo que hay que hacer. Pero entonces entro yo, mi forma personal de decir, ok, ya vi que es a través de la fe. ¿Qué tengo que hacer para utilizar esta herramienta? Pues son todos los mensajes que hemos hablado acerca de eso. Y por eso damos muchos mensajes en relación a eso, porque es la herramienta a través de la cual tú vas a poder conocer a Dios. Mientras más lo utilices, más vas a conocer a Dios. Si no utilizas la herramienta, no vas a conocer a Dios. ¿Sí? No es un tema de aprenderse la palabra literal. ¿Se acuerdan lo que decimos la vez pasada de Juan 5:39? Escudriñan las Escrituras, esperando encontrar la salvación cuando ellas son testimonio de mí. ¿Sí? Entonces, es conocer la palabra, ¿sí? Y entender que el regalo que Dios nos da y que nos ofrece sigue siendo potestad de Él, pero yo puedo confiar en que sí va a suceder. La fe siendo una herramienta y utilizándolos cuando empiezo a entender, ya te entendí por qué obediencia más que sacrificio. Ya te entendí. Es cuando empiezas a entender que la salvación no es un tema al cual tú aspires para ti, porque si aspiras para ti, para tu salvación, entonces estás equivocado, sino que es por obediencia en el conocimiento de Dios. Yo quiero amar a Dios y exaltarlo a Él y ponerlo en primer lugar, como es el canto, en ti confiaré, tú nunca me has fallado. Bueno, no dice así literalmente el canto, pero eso se refiere. Sí, efectivamente, voy conociéndote más te amo, más quiero exaltarte, más quiero reconocerte como mi Padre, como mi Creador, mi Dios. Entonces en ese crecimiento estoy poniendo la fe y entonces recibiré la gracia. No es en automático, pero si Él me dijo que así va a ser, así va a ser. El problema es cuando yo digo, haciendo esto que me garantizo mi salvación. Entonces no estás entendiendo, porque lo estás viendo para ti y estás siendo egoísta. Estás siendo egoísta porque yo conozco más, yo hago más, entonces estoy más cerca.
Si lo piensas de esa manera, estás haciendo obras, pero queda claro que no es por obras, sino por fe. Es en la fe de lo que es Él que alcanzo más la salvación. No poniendo más fe, yo me voy a salvar, porque entonces estoy haciendo obras. Entonces tus obras no sirven de nada. ¿Me siguen? No es lo que tú hagas, sino la convicción con lo que lo hagas, esperando y confiando, ¿sí?, que Él lo va a cumplir. Los invito a leer también un pasaje individual. Vamos a Tito 3:7. Vamos a leer Tito 3, del 5 al 7. Dice: Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Es lo que acabo de explicar. No es algo que tú puedas determinar. Porque lo que tú llamas bueno, porque crees que lo haces bien, ¿sí?, entra en una justicia controlada por el pensamiento humano que no alcanza a la sabiduría de Dios. Entonces, lo que tú consideras bueno no está en el parámetro de Dios. Por eso que dice, por nuestras propias obras de justicia, porque no alcanzaríamos, no tenemos la capacidad de hacerlo. Dice, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que fue lo que dijimos hace ratito en Efesios. Estando muertos en pecado, nos resucita con Cristo Jesús. Mi espíritu se acerca más a Dios. Dice, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Ya lo explicamos. Y en el 7, así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Fíjense cómo lo menciona aquí en Tito. Dice, justificados por su gracia, no por lo que nosotros podamos hacer, sino justificados por su gracia, es decir, con el favor de Él, con la decisión de Él, ¿sí?, lleguemos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Nótese que dice, abrigan la esperanza, no herederos que recibirán la vida eterna. Son dos cosas bien distintas, ¿sí? Si yo digo que hago esto con mucha fe y con eso alcanzaré la salvación, estoy haciendo obras, estoy poniendo en mis manos la posibilidad de alcanzar la salvación y la vida eterna, cuando la Biblia dice que no es así. Es cuando yo hago, utilizando la herramienta de la fe, de confiar en mi Dios, mi mayor aspiración es tener la esperanza de una vida eterna. Lo que más te puede dar tu mejor esfuerzo humano es la esperanza de la salvación. ¿Me siguen? No vas a llegar más arriba con tus acciones. Vas a llegar a la esperanza. Hasta ahí es donde nosotros, con nuestras cosas que hacemos, podemos alcanzar ese nivel. Pero de arriba hacia abajo, eso es de abajo hacia arriba, pero de arriba hacia abajo, la gracia me dice, si tú haces mediante la fe, la obediencia de lo que yo te pido, entonces yo te lo daré. ¿Me siguen? Entonces, aunque yo pueda decir que cumplí, no puedo asegurarlo, porque yo no tengo la capacidad, no tengo la justicia necesaria como para decir que fui suficientemente bueno. No lo ha habido. Pero sí, sé que me ama tanto que a pesar de mis fallas y mis deficiencias en mi carácter humano, Él me dice que ama tanto que me va a dar su gracia. ¿Se fijan? Tenemos que entender esto, porque si no lo entendemos, vamos a ver a Dios como alguien más, al cual yo puedo hacer un trámite y obtener algo de Él. Es bien sencillo. Me porto bien, Dios me da la salvación. Viéndonos a un plano bien ridículo, mucha gente eso es lo que piensa. Oye, ¿tú eres algo? Sí, pues no he matado a nadie. ¿No han escuchado eso? Es común. Sí, pues soy buena persona. No le hago daño a nadie, no le deseo mal a nadie. Y aunque fuera cierto que no le hace daño y que cumple los mandamientos y todo esto, aún así, yo no puedo garantizar
la salvación. Puedo garantizar que cumplo lo que Él me pidió. Y entonces aspiro, mediante la esperanza, a que Él me lo dé. ¿Qué entiendo en esto? Que Dios no es, como les decía, no es un trámite. Yo hago esto, Él me da esto. Yo hago lo mejor que puedo porque lo amo y por obediencia, y Él es inmensamente superior a mí, y Él tiene la decisión de dármelo o no dármelo. Entonces entiendo que somos diferentes. Él es Dios, yo soy una persona. ¿Sí me siguen? Porque es importante que entendamos que nuestras obras no son suficientes. Tiene que ver con la distancia que hay entre Dios creador y nosotros. Él es creador, nosotros somos criaturas. Él es Dios, nosotros somos hombres. Él es el Padre, nosotros somos los hijos. Tenemos que entender que no hay nada con lo cual podamos ser iguales. No hay forma ni de pensamiento, ni de obra, ni de acción. No hay nada que pueda garantizar que estamos de igual a igual con Él. No hay. Entonces este pasaje nos habla de eso. Pero lejos de decirlo, híjole, qué grave, me está recordando que Él es más que yo. No, lo que te está diciendo es, siendo mayor que tú, te amo y quiero para ti lo mejor. Entonces lo que debes decir es, wow. Debes sentirte emocionado cuando leas estos pasajes porque dices, cuánto me ama el Creador y el que puede hacer todo, cuánto me ama. Entonces este pasaje debe ser un pasaje que te digas, ay, qué bien me siento. Teniendo mi naturaleza, teniendo mis limitaciones, teniendo mi carácter, Él me dice que haga lo que esté en mis manos y que Él me ama. Y entonces yo aspiro, mi máxima aspiración, a confiar, a tener esperanza de que Él me dará su gracia. No lo puedo asegurar, solo sé que puedo llegar a este punto. Y confío porque dice el canto, yo sé que tú mueves montañas, dice el último canto, no sé si el último o el penúltimo, dice, yo sé que tú mueves montañas. Yo nunca he visto a Dios mover una montaña, les soy honesto, no sé si alguno de ustedes ha visto una montaña que se pare, se vaya caminando, la neta no lo he visto. Pero yo sé que Él lo puede hacer. ¿Me siguen? Yo pongo lo que me toca, que es la intención de agarrar esa cuchara para obtener ese alimento. ¿Cuánto me nutra, cuánto me dé vida ese alimento? Pues es lo que Él me da, no lo que yo hago. La segunda cosa. La tercera cosa que nos muestra estos pasajes, y releo ahí en Efesios, en el 9 y en el 10, dice, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esto que pongan mucha atención. Dice, fuimos creados para buenas obras. Las buenas obras, las buenas acciones, los buenos deseos, los buenos pasajes de mi vida, no son, pongo mucha atención aquí, no son porque yo sea capaz de hacerlas. Lo son porque mi Padre me ha bendecido con esas buenas obras. Aquí dice, somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, cuando tú sientas que estás haciendo algo bueno, no te gloríes de que tú estás haciendo algo bueno. Da gracias que eres instrumento para buenas obras creadas por Dios. Hablamos hace 2 meses, cuando empezamos a hablar del tema del Evangelio de la Prosperidad y varios mensajes que dimos consecutivos sobre teorías modernas que son falsas, iglesias que son corruptas, iglesias que te enseñan mentira para tenerte controlado. ¿Sí? Y decíamos que la gente, tristemente, le llama bendecido a la persona que obtiene muchas cosas. Este tipo es bendecido, esa mujer es bendecida.
Y le llaman bendecido porque obtuviste algo. Obtuviste algo. Dinero, salud, reconocimiento, cultura, sabiduría. Y decimos, es bendecido porque se nota que Dios le dio. Y yo no alcanzaba, yo decía, no, o sea, yo estoy seguro que eso no es, siempre lo pensé. Pero decía, ¿y entonces cómo puedo saber cuando alguien es bendecido? ¿Cómo puedo saber realmente cuando alguien es, como dicen por ahí, el favorito de Dios? Le dicen, digo, no hay, Dios no tiene un favorito, me queda claro, pero es un término como para decir, esta persona es bendecida. Y es a través de la vida y testimonio del pastor Rogelio, en los años que me tocó conocerlo, que fueron como 6, 7 por ahí, hermano, más o menos. Fue cuando dije, él es una persona bendecida. Y sin darme cuenta, yo lo veía como una persona bendecida y nunca pensé en cuánto tuvo o cuánto tenía. En algún momento ya pensé en bendecir porque tiene una formidable esposa y unos maravillosos hijos, unos más traviesos que otros, de chicos, no, son excelentes muchachos. Pero dije, es bendecido por eso. Pero yo decía, no, tiene que haber algo más. Y al leer esto y releer esto y releer esto y buscarle, me doy cuenta que no. Una persona bendecida es aquella que puede ser usada como instrumento para las buenas obras de Dios. Por eso el pastor Rogelio, por eso Rogelio Espinosa era un hombre bendecido. No era por lo que él hacía para Dios, o por Dios, o buscando a Dios, sino porque Dios lo tomó a él para hacer sus buenas obras. Y aquí dice muy claramente, ¿sí? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No dice por buenas obras. Y expliqué primero por qué las obras no nos llevan a la salvación. No se puede, es imposible. ¿Sí? Es mucho más profundo que solo leer lo que ahí dice. Pero eso nos lleva entonces que la manifestación perfecta del amor de Dios es cuando te agarra a ti como instrumento para hacer buenas obras. Entonces cada vez que tú hagas una buena obra, tú no puedes decir, lo hice bien. No es cierto. Lo hiciste bien porque Dios te mandó a hacer una buena obra y te puso en disposición para hacerla. Entonces cada vez que tú realices una buena obra, tú debes decir, gracias Señor porque me elegiste, permitiéndome ser tus manos y tu voz. Entonces cuando dices tú, ahí está la verdadera manifestación del amor de Dios. Entonces hoy más lo leo, más entiendo, más recuerdo al pastor con cariño y digo, sí, era un hombre bendecido. Porque hizo lo que el Padre le pidió. Entonces, por fe, creo, tan creo como lo que dice el canto, yo sé que tú mueves montañas, yo sé que el pastor Rogelio está en espíritu con el Creador, ya. Lo creo firmemente, no porque diga, era buena persona. No, era buena persona porque él se dejó manipular y controlar por Dios. Era buena persona porque él fue instrumento. No fue el creador de buenas obras para Dios, sino que Dios lo agarró a él para hacer buenas obras. O sea, la fuerza viene al revés, no de nosotros hacia él, sino de él hacia nosotros. Y quien puede decir, he logrado hacer buenas obras, he logrado impactar a alguien, he logrado dar un buen mensaje, he logrado hacer un buen canto, he logrado hacer esto, gracias Dios porque me dejaste ser tu instrumento, me diste una bendición enorme. Entonces confío, porque aquí dice la palabra que puedo guardar, lo que dijimos en Tito, puedo guardar la esperanza de una vida eterna contigo. No fue por lo que hice, sino porque tu manifestación de amor fue que lo pude hacer por ti. Ahí es cuando digo, wow, este es un hombre, esta es una mujer bendecida. Y entonces te das cuenta que, ¿por qué? No tiene que ver con la cultura, no tiene que ver con el sexo, no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con el conocimiento, la inteligencia, tiene que ver con eso. Tiene que ver con cuánto es, como digo, yo creo que a la mayoría nos ha pasado, que muchos, si vas a una playa o en una alberca que tenga mucha sal, ¿no les ha pasado que de repente te sueltas en el agua así y sientes que el agua te levanta así rico? Digo, sepas o no sepas nadar, en el mar luego el agua te levanta así poquito. Así, te dejas levantar por el agua.
espiritualmente, eso es lo que tú me digas, Señor, lo que tú me digas que sí. Y entonces Él te agarra y dice, sí, estás en disposición, va, hay que hacer esto. Y lo haces. Si eres corto de pensamiento, si eres egoísta, si estás buscando tu salvación, es cuando empiezas a agarrar las obras para decirles a todos, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo esto, vengan, miren, así se hacen las cosas. De ahí surgen las tantas iglesias que no hablan de la verdad. Hablan de interpretaciones, es lo que vimos en enero y en febrero. Iglesias y personas que te quieren controlar y que te dicen, yo te doy la verdad. ¿Sí? Cuando lo único que puede decir esto fue Jesús, digo, físicamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces aquí te lo vuelvo a reiterar. Él es el creador, nosotros somos criaturas, somos hechura de Dios. Y entonces su verdadera manifestación es cuando tú puedes hacer esas buenas obras para Él. Obras que Él ya había determinado que se hicieran. Ya sabía que iba a suceder y entonces te tomó a ti para que tú los hicieras. Así de grande es nuestro Padre, así de grande es el amor que tiene por nosotros, que aun siendo pecadores y estando muertos en pecado, nos perdona, nos hace resucitar en espíritu para estar con Él y todavía nos da la oportunidad de ser sus instrumentos para las buenas obras. En eso está la manifestación del amor. ¿Se acuerdan que hay otro pasaje que dice, no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos? Y fíjense, ahorita se me acaba de venir a la mente y digo, ya entendí. Ya entendí. Yo me pongo en disposición hacia mi Padre para hacer lo que Él me pida, y si es necesario que eso haga, eso lo hago. Por eso el sacrificio perfecto de Jesús. ¿Sí? Por eso no se haga mi voluntad sino la tuya, la manifestación perfecta de Jesús, que lo dijimos la semana pasada. Realmente me pongo en tus manos. Por eso, tanto ¿cómo decirlo? Lo que destacó o lo que resaltó a Abraham, y por qué Abraham lo utilizó como herramienta para la creación de todo un pueblo. Porque Abraham le dijo, lo que tú me digas, lo que tú me digas. Hoy hay que sacrificar a tu hijo, lo que tú me digas, yo confío en ti. Dijo, es por tu fe que entonces tú vas a ser, tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Es porque lo permitiste y fuiste herramienta en disposición. Entonces este concepto de sola gratia en latín, es algo que nosotros cristianos debemos de mantener a cabalidad todo el tiempo, no se nos debe olvidar. Dios, nosotros. Dios, nosotros. Su amor, nosotros. Su regalo, su decisión, nosotros. Y entonces entiendo el tamaño, bueno, es que entiendo, pero imagino la capacidad de amor que tiene Él para con nosotros, que nos permite eso. Y todavía nos permite ser sus instrumentos. Qué mayor bendición que eso. Entonces, cuando tú empieces a entender y a ver un cambio en ti, y empiezas a sentir la necesidad de hacer esas buenas obras en pro del Evangelio, en pro de la verdad, en pro de exaltar a Dios, en pro de llevar a tu familia a un mejor plano, llevar a tu comunidad, llevar a tu compañero de trabajo, en pro de hacerlo por el simple hecho de que está bien, tienes que estar contento y feliz. Por eso decía Pablo, todos los sacrificios por los que tú vas a pasar tienes que dar gracias, las pruebas te dan paciencia, sí. Señor, estoy pasando por esto, por ti, para ti. Me estás dejando pasar por aquí, porque eso le va a servir a más. Por eso Pablo así continuamente decía, soy prisionero por estas cadenas, pero soy libre ante Dios, y luego con todo el amor hacia ustedes, ¿no? ¡Wow! Sí es cierto, porque alguien cuerdo hacia el mundo te va a decir, ¿cómo está loco? Está en la prisión. No va bien. Al contrario, Pablo decía, Padre, me estás poniendo a mí para hacerlo. ¡Qué felicidad!
Así me gustaría que lo intentaran ver. En este momento estoy muy emocionado por esto. Y estoy muy emocionado porque entiendo cada vez más toda la bendición que tenía el pastor Rogelio y todo lo que fuimos capaces de apreciar con su capacidad de buscar a Dios cada día más y de ser noble y de ser obediente y dejarse llevar en hacer un montón de cosas que yo la verdad no entendía por qué las hacía. Hoy como que quiero empezar a entender. Como humano no entendía por qué hacía lo que hacía. No entendía a veces su desesperación porque sucedieran cosas. O ya, o sea, él quería hacer más. Él quería hacer más para Dios. Porque la bendición la tenía, quería más. Él sabía que a mayor cantidad de cosas no era para ganarse algo para él, sino que a mayor cantidad de cosas pudiera ser, era mayor la manifestación de amor. Pues decía yo a su hijo, a veces ni siquiera alcanzo a entender en dónde está mi papá en su escalera de crecimiento y de sabiduría. No alcanzo a ver dónde está. Tiene razón, yo era difícil. Pero seguramente juntos, trabajando, estudiando la palabra, dejándonos llevar, creyendo firmemente en el poder del Evangelio, destacando estas cosas que son los fundamentos de nuestra fe, de nuestra creencia, no dejándonos llevar por la inteligencia del mundo, estoy seguro que llegaremos a ese punto. El pastor creó esta congregación precisamente como resultante de ese amor y la persiguió y la buscó y la mantuvo. Seguramente a nosotros nos tocará más insistir por un motivo que él veía, y si nosotros no lo alcanzamos a ver, pues vamos por lo pronto a insistir por ahí. Creo yo que es eso que estamos platicando el día de hoy. Mayor cantidad de cosas que hacemos no es para yo lograr algo, es porque Dios me está dando su bendición cada vez más fuerte. Entonces, si yo entiendo esa diferencia y entiendo cuánto me ama y entiendo que usarme como instrumento es la mayor bendición, porque aquí lo dice, entonces debo ser feliz y debo dar gracias a Él porque me permite hacerlo. Porque, como dijimos al principio, es un regalo inmerecido. Y si no solo me da su regalo, sino me permite trabajar para que ese regalo llegue a más gente, ante algo muy grande. Les pido que perseveren en el entendimiento de la gracia, en la búsqueda de este conocimiento. Hagan preguntas, como decía yo hace ratito. Pregunten en el Face o en el WhatsApp. No se queden con dudas si nosotros no tenemos la respuesta. Entonces los invito a eso. Y reitero lo que decía Pablo cada vez que se despedía. Le pido a mi Padre que su gracia descienda con ustedes esta semana. ¿Cómo? En la decisión de abandonarte en Él y que permita hacer su manifestación aquí en la tierra. Si ustedes lo ven, los felicito, qué gusto me da por ustedes, que su gracia llegue y la podamos ver. ¿Cómo la podemos ver siendo algo que no entiendo? Pues a través de esa manifestación. No lo puedo ver, no puedo entender, no soy capaz de entender cuánto amor, pero puedo entender y alcanzar a apreciar que ese amor está manifestado en alguno de ustedes. Por eso, mi Padre, que su gracia nos abunde y nos sobreabunde, nos acompañe, nos guíe, nos dé fuerza. Nosotros solo nos toca agarrar la herramienta de la fe. Es una chamba.